Muy buenas. Vamos a hablar sobre lo que es transporte y logística internacional. Primero que todo, ¿qué se nos viene con la palabra logística y transporte? Iniciamos diciendo que existen mercados actualmente, como conocemos, demasiado competitivos, lo cual nos lleva a saber que el mercado, al ser competitivo, tiene sus mejores maneras de funcionar. Y esas maneras de funcionar los vamos a ir empleando en lo que es la logística. Obviamente, al ser un mercado muy usado, tiene que tener una manera de funcionar en sí, por sí mismo, y ese es el transporte. Entonces iniciamos con los aspectos básicos del transporte internacional. Logística y transporte. La importancia de llevar a cabo una buena gestión logística reside principalmente en los costes de servicios del cliente. Como es bien pensado, lo que requiere logística y transporte nos referimos a cómo nosotros pedimos un producto. Ese producto nos llega a nuestra casa de la mejor manera posible y como nosotros lo miramos en el mercado. Todo eso gracias al transporte que nos hizo llegar el producto. Y todo ese transporte está manejado a través de una logística. El transporte en lo que transporte juega un papel importante dentro de la cadena de logística, básicamente los procesos de aprovisionamiento y distribución. Sin embargo, estos a la vez guardan estrecha relación con los procesos productivos y por esta razón no pueden aislarse el transporte de la cadena de logística. Podemos observar en la imagen, todo lo que observamos es una logística. En cada paso de logística hay una manera de movilización del producto, del proveedor al fabricante, del fabricante al distribuidor, del distribuidor al detallista y hacia el consumidor. No vamos a hacer una cadena de un solo de proveedor a consumidor, sin eso darlo a través de un medio. Ese medio es el transporte empleado. Los altos niveles de competencia en algunos mercados llevan a algunas empresas a iniciar relaciones de intercambio de información, materiales y recursos. Esto sabemos que en las comunidades o en las ciudades demasiado grandes hay una estrecha relación entre lo que es el transporte de productos, la fabricación y tanto así la economía local. Y lo podemos llevar a escala más grande, naciones. Esto nos lleva a pensar que existen empresas tan grandes que tienden a asociarse. Esas asociaciones nos llevan a lo que es una logística bien amplia y entre ellos se dan una gestión de suministro, se comparten información y hacen una mejor productividad, lo cual para el consumidor final se ve proyectado en un producto que se llega de la manera más eficiente y con menos costos, dado que las empresas comparten recursos. Contenedor multiglobal. Contenedor multimodal y globalización. Primero, cuando en comercio hablamos de un contenedor, siempre se nos viene lo que observamos en la imagen a la cabeza. Esos contenedores que nosotros sabemos que es como el comercio de manera marítima se controla, no siempre ha existido. Eso nos lleva a preguntarnos cómo es que surge y por qué es que surge. Lo cual nos lleva a que la idea del contenedor no era nueva, ya que desde el siglo XIX se venía usando este tipo de contenedores o recipientes. Lo que sucede es que al inicio, cuando habían trenes y el método de transporte era el más efectivo, ese usado, en las minas se usaban contenedores a menor escala, pero eran contenedores de minería, lo cual se usaba en el método de transporte terrestre. Y era algo demasiado pesado, obviamente, lo cual contribuyó a la mayor desarrollo. Transportar mercaderías introducidas dentro de unidades metálicas normalizadas sin ruptura de dicha unidad de carga de pese a los cambios que pudieran producirse de portaedores o de modos de transporte, se logra así un único transporte que se ejecuta de forma ininterrumpida, al poder cargarse el mismo contenedor fácilmente a bordo de barcos, trenes o camiones. Los contenedores que nosotros conocemos en los barcos representan una suma importante de lo que es el comercio mundial. ¿Cuánto es esa suma? Los transportes empleados en el comercio son terrestre, aéreo y marítimo. El transporte terrestre es más usado de manera regional, por obvias razones, porque tiene una facilidad, pero solo se puede emplear en zonas en las cuales se puede acceder. El aéreo solo representa el 2% del tonelaje total del transporte.
lo cual nos lleva a pensar que de manera aérea es una cantidad muchísimo reducida de la que nosotros podríamos pensar, y su carga, aparte de que es muy poquita, es 70 veces más valiosa que la marítima y 30 veces más que la terrestre, lo cual nos podemos observar que es poquita en relación a el mundo, pero su valor excede de manera muy grande a lo que nosotros podríamos imaginar, mientras que el marítimo representa el 90% del comercio mundial, lo cual nos dice que todo el comercio del mundo se mueve a través del mar. He ahí la importancia de los contenedores, dado que si los contenedores se pararan por alguna razón, como lo hemos vivido en el año 2020, podemos decir, por pandemia, se vio que el comercio se vio de manera muy dañada, cómo se afectó por el transporte marítimo, el cual se detuvo. Eso nos muestra lo frágil que podemos ser ante el comercio marítimo, ya que ahí es donde se mueve el mayor producto. El contenedor multitotal y apilable no es significativo por ser tecnológico. Como sabemos, podemos resumir lo que es una caja de metal, sino que porque hizo muchos más baratos y fiables el transporte de mercaderías y lo hizo compatible con diversos modos de transporte. El contenedor se puede apilar, se puede transportar en barco, lo cual es su mayor uso, pero no implica que no se pueda transportar en camiones de manera terrestre, ni en ciertos casos también se puede transportar de manera aérea, en buques, y eso lo hace un modo muy fiable, factible y barato de transporte. Hemos hablado sobre la logística, lo cual requiere la preparación de todo el envío y recibimiento del producto. El transporte es el método en el cual nosotros lo hacemos llegar. Tenemos también lo que son los contenedores, que conocemos que es el mayor mercado mediante el marítimo. Ahora vamos a ver su preparación, la protección física. Cuando nosotros nos llega un producto, siempre notamos que nos llega ya sea en una caja o en un contenedor ya preparado para eso. Tenemos lo que nosotros es primero el envase, aquello que envuelve el producto, presenta, protege y facilita su venta. Y tenemos el embalaje, conjunto de todas las operaciones tendientes a conseguir una cobertura exterior del envase. El embalaje debe acompañarse con una señalización adecuada que indique claramente al destinatario las características del contenido y el tratamiento en cuanto al manejo, carga y descarga y almacenamiento que debe darse. Nosotros siempre que hemos pedido un producto, ya sea grande o pequeño, notamos que viene, por ejemplo, que dice frágil, o si no, dice mantenerse refrigerado. Eso es parte del embalaje, lo cual se lo pone la empresa que nos lo envía. Y su medio de transporte es el encargado de hacer que se cumplan esas normas que el embalaje dice. De no cumplirse eso, el objeto que ha sido enviado, la carga o el producto, puede sufrir un daño debido al mal manejo que se le da al embalaje. La protección jurídico-económica tiene como fin reponer al asegurado tras un siniestro, dejándolo en una situación personal o patrimonial lo más próximo posible a antes de producirse el daño, o si no es posible, darse una compensación económica que atenúe los efectos del daño. Esto nos referimos a que si estamos asegurados, la empresa, si se nos daña el producto, nos repone el producto o nos da lo que el producto cuesta más una posible compensación, o en su defecto algo que nos ayude a amenuar el gasto. Tenemos lo que es el riesgo, posibilidad de que un evento futuro que pueda dañar un objeto asegurado. Tenemos el siniestro, es cuando el riesgo se cumple, y tenemos un daño, que es el perjuicio producido a consecuencia de un siniestro. Notamos cómo estas tres están intrínsecamente relacionadas. Riesgo primero, de ahí se convierte en un siniestro y el siniestro pasa a ser un daño. En el seguro de transporte tiene especial relevancia los siguientes tipos de póliza. Póliza sencilla o aislada, solo cubre el envío. La empresa solo dice el producto te llega y en ese transporte te lo cubre nada más. Póliza abierta o flotante, cubre envíos sucesivos del asegurado, permite mejores primas y garantiza de forma más racional la gestión del riesgo.
Puede que la empresa asegure el producto desde su fabricación hasta la puerta de nuestra casa. Todo lo que ocurre en el medio puede ser asegurado y póliza combinada. Nosotros puede que solo querramos que nos asegure, por ejemplo, el envío, y de ahí nosotros lo recogemos hasta un cierto lugar y de allá para allá nosotros nos hacemos cargo, o que nos cubra desde la fabricación hasta cierto punto. Nosotros podemos ver si el producto es fabricado en un solo lugar o si se tiene que estar moviendo de un lado a otro, y así nosotros poder ver qué parte nos podemos encargar o qué parte nos conviene más solo asegurar, y así tener de la mejor manera una protección jurídica que nos convenga. Modos de transporte, operadores y documentación. En los modos de transporte vamos a ver las vías posibles de transporte, las cuales tenemos carretera. Permite llevar cualquier tipo de producto de puerta a puerta de una forma relativamente rápida y económica. Este es el método por el que seguramente todos nos podemos familiarizar, porque es el método más común que tenemos a nuestra disposición. Luego tenemos ferrocarril, perfecto para vagones a larga distancia, para enviarlo. Esto se usa más lo que es en la minería. En la minería, donde se transportan metales pesados, una carga muy pesada en comparación a una distancia bien larga. Entonces aquí solo usamos para transporte de carga. Tenemos la aérea, mercado poco accesible para transporte de productos perecederos o de gran valor en relación a su peso. Este transporte más que todo nosotros lo usamos porque es rápido, pero su coste es más alto, entonces solo lo usamos para un transporte de objetos relativamente livianos, pero que se ocupa una prontitud alta, o si no su valor es elevado, y lo cual ocupamos una seguridad maximizada. Marítima, medio más utilizado en comercio debido a su menor coste y mayor capacidad. Este método es el que nosotros pues ya hemos hablado de él, y es el que en el mayor concentración de comercio en el mundo tiene, controlando el 90% del comercio mundial. Multimodal, transporte que realiza un solo operador empleando varios medios de transporte. Como su nombre lo indica, en este multimodal hacemos uso de las demás vías posibles, haciéndolo así una combinación de dos o más. Tabla característica de medios de transporte. Vemos que el de la carretera es una rapidez alta, capacidad baja, seguridad media, coste bajo, y puede mover prácticamente cualquier mercadería. Tren, tenemos que su rapidez es media, capacidad alta, seguridad alta, coste medio y tipo de mercadería grande sólido. El marítimo tiene una rapidez baja, lo cual no es útil para envíos que ocupamos una prontitud, capacidad muy alta, seguridad alta, coste bajo, y contenedores de granel. Es el tipo de mercadería. Aéreo, tenemos muy alta, baja y muy alto, que el coste es alto, y tipo de mercadería alto, de alto valor y perecedera. El multimodal es una combinación prácticamente de todo. El contrato de transporte y sus documentos. Los costes que originan la documentación relativa a toda la logística de un transporte internacional son parte importante del costo final del producto. Si estos documentos contienen errores, el coste se incrementa. Los documentos comerciales. Como podemos intuir, toda transacción comercial a gran escala debe tener los detalles completos sobre el medio de transporte, fecha y lugar de entrega de la mercancía. Detalla el contenido de los paquetes, peso, medidas y condiciones de pago. Esto nos lleva a la documentación del transporte, ya sea por carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo. Todos ellos se refieren a la existencia de unos contratos con sus propias características, obligaciones de las partes, o sea, tanto de la empresa como de el que pide el producto. Incoterms establecen una serie de normas para la interpretación de los términos comerciales utilizados en las transacciones internacionales en relación a la distribución de los gastos y la transmisión de los riesgos entre compradores y vendedores. Los Incoterms deben aparecer junto al precio de exportación. Ahorita vamos a ver más a fondo a qué se refiere. Esas condiciones tienen como
bases también el lugar donde se produce la entrega de la mercancía, momento en que se transmite riesgos sobre la mercancía, la distribución de costes y el reparto de los trámites de documentos. En ocasiones se realiza una interpretación incorrecta de los términos y supone erróneamente que los Incoterms se aplican al contrato de transporte y no al contrato de compraventa. Esto nos dice que muchas veces las empresas o también los compradores tienden a cometer el error de que estos términos piensan que solo aplica a una de las partes. Solo aplica, puede ser al que compra como al que vende, pero no, esto es de ambas partes. Criterios de utilización. El transporte aéreo es muy seguro. Eso nosotros lo podemos medir al momento de los términos y condiciones que vamos a tomar. Debemos de fijarnos en eso, qué transporte nos conviene más para según qué mercadería. El transporte marítimo en régimen de flotamiento, el vendedor debe intentar no pactar un Incoterm FOB o libre a bordo, ya que este modo sería a cargo de todos los costes portuarios de la mercadería. Esto nos refiere a que si se hace cargo de esas condiciones, el comprador deberá pagar en todos los puertos, y si la venta o el transporte de mercadería está en muchos países, se incrementa el costo. Se recomienda usar EXW. ¿A qué se refiere EXW? Esta es un término en el que la principal responsabilidad del vendedor es dejar la mercadería a disposición del comprador en la fecha indicada y conveniente a la embalada. El transporte marítimo también tiene un factor muy importante en cuanto a cómo pueden incrementar los costos de un producto y su llegada. Se recomienda usar también una combinación de medidas. Como vamos dando una dimensión de la empresa, riesgos a asumir y concepto de marketing. Todo eso tenemos que tomar en cuenta al momento de las condiciones y términos que vamos a pagar. Control de la operación. Asegurarse de que la transmisión compra-venta sea bien llevada desde el momento de realizar la operación hasta la entrega del producto. Eso significa cuidar todo lo que suceda entre medio. País de destino. En algunos países de destino pueden existir dificultades de acceso, tanto en el ámbito de transporte como en el ámbito administrativo. Esto va variando según las condiciones de cada país, su gobierno y sus políticas de comercio. Formas de pago. La más habitual es el crédito documentario, o podemos decir un crédito internacional. Protección jurídica. Es importante especificar en el contrato de compraventa cuál ley es la aplicable en caso de litigio y cuál es el tribunal competente. Determinación del precio. Esto es lo que nos lleva el uso de todos los términos, condiciones aplicados a cómo va a funcionar toda la transacción y cómo se van a incrementar los costos desde la fabricación hasta la llegada de nuestro producto. Vamos con los casos prácticos. Tenemos una empresa española que tiene este nombre, Export, y domiciliada en Telde, Gran Canaria. Este negocio con un distribuidor importador norteamericano. Nosotros la venta de una partida de sus productos y el importador ha solicitado precios para los siguientes Incoterms. Tenemos uno, EXW, que como dijimos es la responsabilidad del vendedor, es dejar la mercancía hasta el comprador en fecha indicada y conveniente. Tenemos FCA, lo cual te refiere a la disposición del transportista que realiza el transporte principal. Tenemos también CPT, CIP. Estas se refieren a las categorías que agrupan todos aquellos términos en los que los vendedores se hacen cargo del pago del transporte principal. Y tenemos DAT, DAP, DDP. En esta última categoría se agrupan todos aquellos términos en los cuales el vendedor debe soportar todos los costes, riesgos provenientes del transporte. Así que nosotros tenemos todos estos 8 casos. Tenemos aquí como el producto cómo va armado por 28 armarios. Cada uno de ellos transporta y desmonta una caja. Estas son las medidas. Este es el peso. El envío se va a transportar desde el almacén del exportador hasta el importador, desde su fabricación hasta el que lo envía.
Aquí tenemos los siguientes datos que nos da el ejercicio y continuamos con el primero. En la fabricación tenemos este costo, se le suma envase y embalaje, se le suma el certificado y aquí tenemos el total del precio. Tenemos un beneficio del 30%, lo cual es esto, y tenemos como precio total esta cantidad. El segundo caso, tenemos el precio ya sugerido más el despacho de exportación. Precio final tenemos 11.617. Vamos con el 3, FCA. Este FCA nos da a entender, como ya habíamos dicho, que en la segunda categoría se agrupan aquellos términos en los cuales el vendedor pone mercadería a disposición del transportista. Tenemos precio TELDE 11.617, más colocación de precinto, más transporte en camión y por último tenemos el precio final 11.970. Vamos al cuarto punto ahora. CPT, Terminal Puerto Nueva York, Incoterm 2010. Al precio que teníamos le vamos a agregar resto de gastos FOB previos al embarque del contenedor y un flete marítimo de Las Palmas y tenemos como precio 13.000. Ahora, continuando con la agregación de precios, tenemos un zip. A este zip, a los 13.000 que ya no teníamos antes, le vamos a sumar una prima de seguro de 184,3, teniendo un nuevo precio final de 13.785. La sexta parte, vamos a tener un DAP terminal y en el que el precio lo vamos a mantener. En el 7 le vamos a agregar un THC en el puerto de Nueva York de 120 y un transporte de camión portacontenedores hasta Cleveland de 568, teniendo un nuevo precio de 14.473,18 euros. Y por último vamos a tener un DDP de Cleveland, donde ya no lo vamos a entregar hasta la parte final y le vamos a poner una gestión de despacho de importación más impuestos de importación, dándonos como un precio de 16.658,18 y así teniendo el precio final. Si nos percatamos bien de cómo el precio pasó desde los 11.527 hasta los 16.658, ahí vemos el aumento de precio que tiene que ver todos los Incoterms. Por lo tanto, el precio final depende mucho de cómo elijamos las condiciones necesarias para que el transporte sea llevado de la manera más eficiente, segura y que nos garantice un mejor precio. Y así llegamos al final de esta exposición.